Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre José Antonio Calvo desde la Archidiócesis de Zaragoza. Buenos días, les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la Diócesis del Pilar. Y la sesión del Dios de cada día de este martes se titula Un árbol que da frutos sanos. Quienes guardan memoria de los programas anteriores, pues verán cómo en el mes de junio hablé del árbol de mi vida, mi árbol de la ciencia, del bien y del mal, ese árbol que si es sano da frutos sanos, pero si está dañado da frutos dañados, la relación con el sacramento de la penitencia. En el mes de julio hablé del árbol de la cruz, donde encontramos la obediencia, el don, el sufrimiento redentor, donde encontramos la purificación del árbol de nuestra vida. Y hoy, en este mes de agosto, quiero hablarles de un árbol que da frutos sanos. Un árbol que da frutos sanos. Y comienzo con un texto de Ezequiel, en el capítulo 47, versículo 12 y siguientes. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Este tiene que ser el árbol de nuestra vida, este árbol de nuestra vida que crece en la Iglesia, que crece en una tierra fértil que ha sido purificada por esa corriente de agua y sangre que ha brotado del corazón de Cristo crucificado. ¿Cuál es la diferencia entre este árbol que da frutos buenos y ese otro que da frutos malos? El árbol sano bebe del torrente, como les digo, que brota del costado abierto de Cristo en la cruz, cuyo primer fruto, el primer fruto de la Pascua del Señor, es el Espíritu Santo, y con él el perdón de los pecados. El árbol dañado, por el contrario, se alimenta a sí mismo, se alimenta de su insuficiente autosuficiencia, aunque parezca un juego de palabras, la insuficiente autosuficiencia, porque es un engaño. La autosuficiencia es insuficiente y conduce a la muerte. Claro, desde esa insuficiente autosuficiencia, cada vez el árbol dañado está más seco. Quizá, por ejemplo, al haberme prometido internamente ante una experiencia de abandono, no buscaré la ayuda de nadie, cuidaré siempre de mí mismo, no me fiaré de nadie. Y por supuesto, acaba uno sin fiarse incluso de Dios. Pero hoy quiero centrarme en el árbol sano, ese árbol que ha dicho sí a Jesús, como la samaritana, Señor, dame esa agua, o como el ciego de nacimiento, creo, Señor, o como Marta de Betania, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Un árbol que da frutos sanos es un árbol que ha dicho sí al Señor. Y esto tiene que ver claramente con los sacramentos que son presencia de Cristo, son Cristo vivo, salvándonos, sanándonos. Y resuena aquella pregunta que lanzaba el primer día: ¿por qué recibiendo habitualmente los sacramentos sigo dando los mismos frutos dañados? Bueno, hay distintas respuestas, y es que puedo recibirlos como los habitantes de Nazaret recibieron a Jesús.
Su falta de fe les impidió recibir la gracia sanadora del médico divino. Veo con pena que muchas personas reciben la comunión con unas formas que denotan esta falta de fe, y lo mismo el resto de sacramentos. Puedo recibirlos también con conciencia de que son importantes. Sí, los sacramentos son muy importantes para la vida cristiana, pero al mismo tiempo puedo estar atado por mis cadenas de mente y de corazón. Claro, en el bautismo se me dio Dios mismo toda su gracia gratuitamente, pero como repetía también en una de estas sesiones, lo recibí parcialmente por mi falta de fe, por mi falta de cooperación activa. Puedo estar cerrado y mantener la gracia desconocida y dando un fruto limitado en mi vida. Mis propios pecados, mis heridas, bloquean o pueden bloquear la libre entrada de la gracia de Dios en mi vida. Puede ser también que el sistema circulatorio de la gracia lo tenga obstruido, como una instalación eléctrica con cables cortados. No estoy conectado a la red, no estoy conectado a la caldera, no estoy conectado al wifi, estoy desconectado, recibo los sacramentos los domingos y el resto de mi vida es como si Dios no existiese. En el trabajo, en la familia, me convierto en un sátrapa, en una persona autosuficiente, iracunda. Bueno, pero acudimos al catecismo de la Iglesia Católica y en el punto 1116 leemos: los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante. Esto lo encontramos en el Evangelio, no es una doctrina inventada. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 19b, leemos: salía de él una fuerza que los curaba a todos. Claro, los sacramentos deben ir precedidos, acompañados y proseguidos en una oración persistente. Una relación íntima con Jesús es la clave para abrir totalmente nuestros corazones a recibir las gracias abundantes inherentes en los sacramentos. Si es que podemos recibir los sacramentos físicamente y no recibirlos espiritualmente, estar bloqueados. Siempre el ejemplo es recibir la comunión como si fuese pan común, pero también pues acudir a la confesión como si fuese una terapia psicológica, o entender el sacramento del matrimonio en lugar de como un sacramento de fe, el sacramentum magnum que muestra el amor de Cristo por la Iglesia en el amor de los cónyuges, pues entenderlo simplemente como una sociedad, o entender pues los sacramentos como determinados ritos exclusivamente sociales. Claro, los puedo recibir, pero ahí no me encuentro con Cristo vivo. El Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Veritatis Splendor, recoge un texto de Novaciano que quiero leerles. Y dice así: es el Espíritu Santo aquel que ha dado firmeza a las almas y a las mentes de los discípulos, aquel que ha iluminado en ellos las cosas divinas. Fortalecidos por él, los discípulos no tuvieron temor ni de las cárceles ni de las cadenas por el nombre del Señor. Más aún, despreciaron a los mismos poderes y tormentos del mundo, armados ahora y fortalecidos por medio de él, teniendo en sí los dones que este mismo Espíritu dona y envía como alhajas a la Iglesia, esposa de Cristo. En efecto, es él
quien suscita a los profetas en la Iglesia, instruye a los maestros, asigna las tareas del gobierno, inspira los consejos, reparte y armoniza cualquier otro don carismático, y por esto perfecciona completamente por todas partes y en todo a la Iglesia del Señor. Es el Espíritu Santo. Esta es la clave. Si les parece, interrumpimos un momento con una buena música para poder pedir el don del Espíritu Santo para que nos haga recibir los sacramentos de una manera perfecta, sanadora, como los han recibido los santos de todos los tiempos. Oh María, Madre mía, hoy tengo un deseo en el corazón, el de entregarte mi vida y recibir tu corazón, corazón de María, todo tuyo soy, corazón de María, todo tuyo soy, todo tuyo soy. Dame tu corazón, María, toma hoy el mío y transfórmalo en corazón de niño, en corazón sencillo, en corazón de niño, en corazón sencillo. Niño, para que el Espíritu obre en mí, que toque mi corazón y lo haga tuyo. Hazme niño, para que el Espíritu obre en mí, que toque mi corazón. Tu corazón, María, toma hoy el mío y transfórmalo en corazón de niño, en corazón sencillo, en corazón de niño, en corazón sencillo. Seguimos con el Dios de cada día. Les habla el padre José Antonio Calvo desde la diócesis de Zaragoza, la diócesis del Pilar. Seguimos hablando de un árbol que da frutos sanos. Y les dejaba con un texto de Novaciano que encontramos en la encíclica Veritatis Splendor del Papa San Juan Pablo II. Es el Espíritu Santo. Ahí tenemos la clave para dar frutos sanos. En definitiva, venía a decir que tenemos los mismos dones que los apóstoles después de Pentecostés. Y que contamos con la promesa del Señor, tal y como está recogida en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Los sacramentos deben ir acompañados de la oración, una oración perseverante, una oración que pide una acción, una sanación extraordinaria. Debe ser una oración constante, que además nos implica a todos en comunión,
como si la propia vida de la Iglesia dependiera de ella. En la oración debo ponerme a mí mismo a prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es que nuestra oración personal es oración también de la Iglesia. Por antonomasia, la oración de la Iglesia es la liturgia de las horas, pero cuando yo estoy orando personalmente a solas delante del sagrario, no estoy viviendo un acto individual, autosuficiente o individualista. Yo soy miembro de la Iglesia y en la comunión de los santos estoy implorando gracias para mí y para todos. Y además, junto a la oración perseverante, para dar frutos, tenemos que hablar también del perdón. Dios quiere que seamos libres en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Sin embargo, no podemos ser completamente sanados y libres para dar frutos sanos hasta que perdonemos. El perdón es el fundamento de toda sanación. Muchas veces la falta de perdón va acompañada de odio, de resentimiento, de venganza, de ira, de amargura. Si permitimos que estas emociones negativas permanezcan en nuestra alma, hasta nuestro cuerpo se resentirá. Ojalá que cuando recemos el Padre Nuestro, cuando le pidamos al Señor que perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, lo digamos desde lo profundo, desde lo hondo de nuestra vida. El maligno temblará en ese momento. Ojalá cuando recemos el Ave María y digamos ruega por nosotros pecadores, lo digamos desde el profundo, desde lo más profundo de nuestro corazón, el maligno temblará. Vamos a hablar del árbol de la vida sanador. Tenemos ahí los frutos del Espíritu. Primero es la pureza, la afirmación gozosa del amor. Y desde ahí, pues la paz, la paciencia, la fidelidad, la suavidad, el amor, la amabilidad, la bondad, el gozo, la continencia. Estos son los frutos sanos que da el árbol sano. Recuerden el símil del árbol. Si estos son los frutos, ¿dónde está el tronco? Pues el tronco son 7 virtudes de vida: la paciencia que supera la ira, la humildad que supera la soberbia, la castidad que supera la lujuria, la diligencia que supera la pereza, la abstinencia que supera la gula, la bondad que supera la envidia, la liberalidad que supera la codicia. Y todo esto sobre una raíz de gracia, la comunión con Dios. Dejaré que Dios me ame en los lugares en que me siento más vulnerable y dependiente. Esta es la madurez cristiana. La madurez cristiana es reconocer la propia limitación, la propia pobreza y entregársela a Dios para que Él sea omnipotente, salvándome. Si no se la entrego a Dios, Él seguirá siendo omnipotente, pero respetando mi libertad, no podrá sanarme. Hay signos de sanación que nos hablan de estos frutos sanos. La conexión y la comprensión reemplazan el abandono, la pureza y la dignidad reemplazan la vergüenza, la seguridad reemplaza al temor, la capacitación y la liberación reemplazan a la impotencia, la aceptación y la valoración reemplazan al rechazo, la esperanza y el ánimo reemplazan a la desesperación, la comprensión, la luz, la iluminación reemplazan a la confusión. Ahí está la gracia: madurez, seguridad, virtud, pureza, humildad, humildad, humildad. Porque sin la humildad el árbol nunca estará sano. Si vamos al final de la Sagrada Escritura y nos encontramos con el libro del Apocalipsis, allí en el capítulo 22
en el versículo 2, nos encontramos lo siguiente. En medio de la plaza, a un lado y otro del río, hay un árbol de vida que da 12 frutos, uno cada mes. Y las hojas del árbol sirven para la curación de las naciones, y no habrá maldición alguna. Esto es lo que se nos promete. En medio de la plaza del cielo, en medio de la plaza de la Jerusalén celeste, de nuestra patria celestial, estará este árbol de la vida, que es Cristo, este árbol de la vida que es la cruz y que ya no es un patíbulo, sino que es el signo de la ofrenda absoluta. Estará este árbol que es la mesa del banquete, dichosos los invitados a la cena del Señor. Ojalá pues nos vayamos preparando día tras día y gracias a Dios Radio María nos ayuda a esto para acudir a esa convocación con la vestidura blanca del bautismo. Quiero terminar citando también a San Juan Pablo II en Canadá. Tu verdadera identidad. No eres la suma de tus debilidades y fracasos. No estás definido por tus pecados y adicciones. No estás condenado a vivir de la identidad formada en tus heridas. El padre de la mentira es el que quiere que permanezcas ahí. Te está intentando engañar. Quiere mantenerte atado. Siempre va a intentarlo. Pero no. Tú no eres ese. Tú eres la suma del amor del Padre. Él te ve como el santo que estás llamado a ser. Estás bautizado y confirmado en la identidad de Jesucristo. Bueno, pues terminamos con este tríptico sobre el árbol en la vida del cristiano, el árbol en la Sagrada Escritura. Desde aquel árbol dañado, pasando por el árbol sanador de la cruz, al árbol que estamos llamados a ser. Un árbol que da frutos sanos. Muchísimas gracias por escucharme. Volveremos a encontrarnos, si Dios quiere, en el mes de septiembre con el nuevo curso. Pueden escuchar este programa y todos a través del podcast de Radio María. Les aseguro mis oraciones ante la Santísima Virgen del Pilar. Ella que es Madre de España, ella que es Madre de la Hispanidad, está sumamente interesada en que seamos árboles sanos que den frutos sanos. Buenos días. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Zaragoza el Padre José Antonio Calvo.